Y vamos a la clase que nos toca esta semana, de class number 7, unit 2, page 37. Vamos siempre al review, que estamos haciendo ejercicios de toda la página. Vamos a trabajar el 8, 9, 10, 11 y 12 de esta página, que son todos. En la número 8 vamos a reescribir las oraciones, agregándole el just a los y pasando, dice, agregándole el just a los verbos. Y el present perfect que corresponde. En la 9 vamos a escribir preguntas y respuestas con las palabras de la 1 a la 8. Tenemos de la 1 a la 8, tenemos palabras que no están completas, pero nosotros tenemos que hacer preguntas y responder usando has o have, dependiendo del pronombre que se está usando, y contestando en corto, en negativo corto o en positivo corto. En la 10 vamos a completar las oraciones y copiar de la 1 a la 8. Vamos a completarla con much and many and enough. En la 11 vamos a usar un vocabulario, a traducir el vocabulario para saber en qué oración va de la 1 a la 9 y completar las oraciones. Y en la 10 vamos a copiar una columna de letras A y B y vamos a unirlas con una rayita de color, qué verbo va con qué oración o con qué frase corresponde. Vamos a traducir para saber qué significa. Aquí les tengo las presentaciones para recordar cómo se usa should, shouldn't, porque por si estas vienen en las oraciones. El present perfect, que es el have, has, el just, y acuérdense que pasamos el verbo a pasado en la segunda columna. Aquí tenemos más explicaciones de cómo se utiliza neither and neither en el present perfect. Y el too much, too many and enough que viene en las oraciones que hay que trabajar. Eso lo vamos a ver cuando nos toque. Siempre el resumen de tareas y el advice de la semana, el advice of the week, with the phrase, con la frase motivacional. Entonces, vamos a dejarlo pendiente y nos vamos al libro para poder saber qué nos toca. Bueno, entonces acá tenemos el libro y tenemos el ejercicio número 8 que les decía, vamos a copiar las oraciones de la 1 a la 6, pero le vamos a agregar just y el present perfect. Vean el ejemplo. Steve had lunch half an hour ago. Él tuvo su almuerzo hace media hora. Entonces le vamos a agregar, él ha almorzado o tuvo su almuerzo, ha tenido, perdón, su almuerzo hace media hora. Entonces le vamos a agregar al verbo, el present perfect que corresponde, que para él Steve es has. El verbo que se está usando es had, que es el verbo tener, y tener en pasado participio se usa igual, had. El just que va en medio del presente perfecto y el verbo que estoy utilizando y el resto de la oración. Aquí solo llegó hasta lunch, pero la oración era half an hour ago, pero solo llegó hasta lunch. Entonces lo que vamos a hacer es lo mismo. Vamos a colocar el nombre de la persona copiando de 1 al 6, Lara en la 1, 2 Ramón, en la 3 Silvana, en la 4 Ima, en la 5 Lara y Alex. Aquí tenemos Aquí tenemos a dos personas, ¿verdad? Lara y Alex. Entonces, aquí el verbo es have, ¿verdad? No es has, como la 1, 2, 3 y 4. Aquí es have y carry, que es has también, porque es tercera persona. Los verbos están en pasado, pero tengo que estar seguro si ese es el que me toca, porque el pasado que está aquí es el simple, y yo tengo que ver en mi columna de pasado participio si ese es el que corresponde. Si cambia o no, porque puede que cambie. Por ejemplo, los verbos regulares no cambian, como por ejemplo, show it, ese va a seguir igual, interview it va a seguir igual, pero los que pueden cambiar son took, bought, went y sent. Esto lo voy a ver para saber cuál es, lo tengo que ver en mi lista de verbos para saber si es el que se va a usar, porque lo voy a pasar a participio. Aquí está solo en pasado. Le voy a agregar el has después del nombre. Después de Lara va has, después de Ramón va has, después de Silvana va has, después de Ima va has, después de Lara y Alex va have, porque aquí es el pronombre they y aquí le corresponde have, no has.
¿sí? Y el 6 es has. Después verifico si el verbo es correcto y si está correcto lo dejo así y si no lo cambio. Quedaría Lara has, took y just. ¿Va? Entonces has, just, o sea, voy a agregarle Lara has, just va en medio de took y de has. Y took took a shower to, o sea, copio el resto, 10 minutes ago. Ramón has just bought, veo si es bought, yo creo que me recuerdo que sí es el mismo, bought, y si no lo vamos a ver ahorita en la lista, entonces, y luego va son, new, ¿se acuerdan que just va en medio, va después de has, ¿verdad? En medio del verbo y has, o después de has, como lo quieran ver. Silvana has went to bed 5 minutes ago. Ima has just sent a text message a few seconds ago. Lara and Alex have just showed their video an hour ago. Carrie has just interviewed the president this morning. Así quedarían las oraciones copiadas. Ustedes las copian ya de una vez con agregándole el present perfect has o have y pasando el verbo, verificando que el verbo esté correcto en la columna y agregándole just en medio de has y el verbo que tengo en pasado, que utilicé en pasado. Vamos a ver si algo quedó mal, si no quedó claro, vamos a ver entonces la presentación que tengo acá de cómo se utiliza el just, que es acá. Present perfect and just. Veamos, aquí tenemos, dice, para you, we, they, she, he, you, we, they have, she, he, has. Just va en medio del verbo en que está en pasado. Eaten es el comer, que el verbo pasado de la columna, an apple. Y para pregunta, el verbo have y has me sirve para preguntar, lo paso al inicio, siempre just se queda antes del verbo, va en pasado y ya sigue y se hace pregunta. Para responder se utiliza el auxiliar have o has, en corto yes, are you with they have, o yes, she, it has. En negativo no are you with they haven't, le agrego el haven't o el hasn't cuando es negativo. Y dice que we use when the action, nosotros usamos just cuando la acción está teniendo lugar exactamente en un momento anterior, ha sido muy reciente. We don't use en negative, pero no se usa en oraciones negativas. ¿Verdad? Entonces, eso sería la regla que vamos a utilizar acá. Y la lista de verbos, que no la tengo acá, pero la voy a buscar en el Google. Vamos a ver lista de verbos irregulares, para que yo pueda asegurarme de que el verbo que estoy utilizando es el correcto. Y lo busco en una lista de verbos, lo puedo googlear o puedo tener a mano la lista para ver qué verbo. Entonces aquí ya tenemos la lista de verbos que está en el infinito, el pasado y el participio. A mí me va a servir el que dice participio. Entonces el verbo que tengo que buscar para la primera oración es took. Que es take en presente. Entonces lo busco, no está aquí en la T, no está drives, no está en la lista de esos. Vamos a ver si está más abajo. Dice, bueno, vamos a ver si que tiene que estar. Lo busco en la T, si lo estoy buscando aquí, porque es take, el verbo que tengo que buscar, que se escribe T-A-K-E. Entonces, a ver. Live, make. Entonces, al encontrar el verbo que me interesa, al ingresar no encuentro la T, vamos a buscar la T. ST, entonces tiene que tocar en la otra. Aquí tiene que estar en ST, aquí está. Take, veamos que aquí está take. Y el verbo tiene que ser taken, porque tú que es el pasado, entonces taken es el verbo que me corresponde en la oración 1. Taken. Podemos ver que está en la columna, en la segunda columna. Entonces mi oración quedaría: Lara has just taken. Lara has just taken. Me quedaría la oración 1. Correcta utilizando el present perfect y el resto de la oración. Luego el otro verbo es bought, que es son new, bought.
que es el verbo pasado de comprar, que comprar es buy, que se escribe con B alta. Entonces vengo y tengo que buscar el verbo en presente para poder encontrarlo. Aquí está. Veamos que buy en participio, vote en pasado y vote en present perfect. Por lo tanto, el verbo sigue igual. La oración sería Ramón has just vote. Copio el verbo porque es igualito. Tanto el pasado participio como el pasado no, es simple. La 3, Silvana went. Went es del verbo pasado de go. Aquí está go. Entonces veamos, go presente, went pasado, el verbo que me toca utilizar es gone. Gone. Entonces mi oración queda, Silvana has just gone to bed 5 minutes ago. En la 3, el verbo es gone, el que tengo que usar después de usar just. Luego voy a buscar send. Send, que es el verbo send, enviar. Entonces mi presente es send, S-N-D, y vemos aquí que en la casilla de verbo está pasado, está normal, pero también en la participio es la misma, por lo tanto el verbo me queda igual. Entonces, Ima has just sent a text message a few seconds ago. Ok, ya quedaría entonces sent igual, porque es el mismo, tanto como el 2, que both se utiliza tanto en pasado participio como en pasado simple, también sent se utiliza igual, por lo tanto me queda el verbo de la misma manera. Ahí ya resolví ese ejercicio de las oraciones que tengo que trabajar. Y como les dije, show with and interview with, ya reconocimos que son regulares porque solo agrego ed, por lo tanto ese verbo sigue de esa manera. Solo le agrego el has o el have, el just y el verbo. Estas mis oraciones de la 8 quedarían así. En la 9, ask and answer. Vamos a hacer preguntas y a contestar con has como lo vimos en el ejercicio. Has lo vamos a utilizar para preguntar y contestar. Y el ejemplo sería el A y el B. Aquí tengo cómo me tienen que quedar las oraciones. La oración que se trabajó aquí es Ima, see the Statue of Liberty. Y tiene que ser, la X significa que la respuesta es negativa. Entonces tengo que usar el negativo para contestar. O sea que para cada oración de la 1 a la 8 tengo que escribir un A, pregunta, y una B, respuesta. ¿Y cómo sé si es positiva o negativa? Usando la X para negativo y el chequecito para respuesta positiva. Entonces, le voy a agregar, empiezo todas mis oraciones con has si es que es tercera persona, porque por ejemplo, veamos, the contest winners. The contest winner, las 7, no voy a empezar con has porque son los ganadores del concurso. Este es they, el pronombre que se tiene que usar con ellos, y para they voy a usar have. Por lo tanto, esta me queda, la pregunta de las 7 la voy a empezar con have. Todas las demás las voy a empezar con has. Entonces, la oración 1 me quedaría, has Silvana, el verbo que voy a pasar, tengo que agregar el either, miren, either a los verbos o never, o never. ¿Vean? Tengo que agregarle el either y el verbo lo tengo que pasar a pasado participio porque está en pasado simple. Voy a tener que usar otra vez mi lista de verbos para ver qué verbo es el que tengo que usar. Entonces, la oración, el verbo de Ana es sí de estar, ver la estatua, pero tiene que ser que si ella había visto la estatua, entonces el verbo es visto. Del pasado participio había visto o ha visto. Entonces, aquí sería sin, sin es el pasado de sí, el pasado participio que tiene que estar en la columna. Por lo tanto, voy a utilizar ya el has para pregunta, el nombre de la persona, le agrego el either después del nombre y luego el verbo lo paso a participio y el resto de la oración la hago pregunta. Le agrego su signo de interrogación, siempre solo lleva un signo de interrogación en inglés. La respuesta, como me dice que es negativa, entonces es no, coma, she, el pronombre que corresponde a ella, y hasn't, el negativo de has. Ahora me voy a la pregunta 1. En la 1 voy a usar has porque es ella, has Silvana, ever, y el verbo made, que es el verbo make, hacer. Este verbo es irregular, por lo tanto tengo que buscarlo en mi lista de verbos para saber, porque aprendérmelo está difícil, ¿verdad? Entonces busco make en mi lista de verbos, LM. Cuando les toque hacer un examen,
van a tener que aprendérselos porque no van a poder llevar la lista de verbos a menos que les permitan tenerla. Entonces, en mi caso, yo me lo tenía que haber aprendido, pero la verdad es que ya se me ha olvidado porque hay que practicarlo, ¿verdad? Es como la taquigrafía y como la mecanografía, hay que practicar. No encuentro la LM. Aquí está, make. Make, made, made. Veamos que se escribe igual, por lo tanto, entonces aquí me queda la oración con made. No lo tengo que cambiar. Entonces sería, has Silvana ever made a video before? Respuesta negativa, no, she hasn't. Me voy a la 2. Carrie. Has Carrie visit es un verbo regular que solo agrego ed, por lo tanto copio. Has Carrie ever visited, lo paso pasado, visited New York? Respuesta positiva, yes. Carrie es mujer, creo yo, entonces yes, she has. She has. Yes, she has. ¿Ok? Luego el 3, Jane anima. Ah, aquí tenemos dos, miren, Jane anima. Entonces aquí no es has, aquí es have, porque son dos, es el auxiliar ellos, el pronombre ellos, el que corresponde a utilizar en la 3. Jane anima, que son ellos, they, por lo tanto aquí voy a usar have, have, Jane anima, ever, y el verbo, el pasado de be, el pasado de be participio, el pasado de be es was, pero el pasado de be participio, ¿cuál será? Es been, pero como no estamos muy seguros, lo vamos a buscar, entonces vamos a buscarlo en la lista de verbos y nos vamos a la B, porque este es, híjole, no lo tengo aquí, es el verbo to be, become, be, no está aquí. Bueno, este es been, tendría que estar aquí, bit, was, déjenme ver, para asegurarnos, pasado de be, no, googleo, ¿verdad? O lo busco. Bueno, en este caso sí hay que googlearlo porque está difícil encontrarlo de otra manera. Tendrían que tener los libros. Entonces es been, según me está diciendo, ahorita les voy a presentar aquí cómo está. Creo que no lo logran ver. Present was were, been gerundio y be pasado participio. Ok, entonces lo busqué y me aparece que el participio es been, B-E-E-N. Entonces vengo y hago mi oración con been. Entonces mi oración en la número 3 me quedaría have, Jay and Ima, ever been con doble E-N on TV. Y la respuesta es positiva. Entonces sería yes, they have. Yes, they have. La 4, Lara has. Lara, tengo que buscar la palabra. El verbo meet es irregular, lo tengo que buscar para saber cómo se escribe en pasado. Y según recuerdo, este es con una E en los dos, tanto pasado participio como pasado simple. Entonces me quedaría has Lara ever meet Eminem. Respuesta negativa, no, she hasn't. El 5, has Ramón win, el verbo ganar. Won es el pasado, pero como no estoy seguro, vengo y lo investigo. Entonces lo busco en mi lista de verbos que tengo acá, que empieza con W y su presentación es W-I-N. Entonces me voy hasta el final. Win dice que el pasado es won y el pasado participio es won. Entonces mi oración me va a quedar con won. Vengo y escribo mi oración entonces preguntando. Has Ramón ever won a contest? La respuesta es positiva. Yes, he has. Ok, y de ahí me voy con Alex. Bueno, con Alex, lose. El verbo lose lo tengo que buscar porque es irregular, ¿sí? Entonces, vengo, lost, creo que es en ambos. Lost, en lo que me acuerdo de lo que aprendí, pero igual como no estoy seguro, es importante asegurarme de eso. Entonces, voy a buscar al verbo lost en mi lista para ver cuál es el pasado participio que se usa con él. Aquí está, que es el verbo perder, lose.
Entonces, el verbo perder en presente lose, en pasado lost y en participio lost. Así que sigue de la misma manera, se utiliza en tanto en pasado participio como pasado simple. Entonces mi verbo quedaría, mi oración quedaría, has Alex ever lost his camera? Como es negativo, entonces sería no, he hasn't. De contest, ya dijimos que era they, entonces es have, de contest winners, ever, el verbo see, sabemos que sin, perdón, aquí está, ya lo tenemos aquí, entonces ahí lo copiamos acá, sería have the context winner, seen, ever seen the president. Negativo, no, they haven't. Y la 8, has Steve, el verbo pasado de go es went, pero el participio es gone, G-O-N-E, gone se dice. Entonces quedaría has Steve ever gone to Italia, positiva la respuesta, yes, he has. Así quedarían mis oraciones del ejercicio 9. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Vamos a ver el ejercicio del never and ever, porque hay que agregarle el ever también. Fíjense que ever, ¿en qué momento agrego never, ever y en qué momento agrego ever? Vamos a ver eso para que salgamos de dudas, porque se están usando ambas. Vean que en el ejercicio está la oración. Entonces, solo voy a agregar a Leslie. Muy bien. Entonces aquí tenemos, miren, uso de either and never. Dice que either means at the time we can use either in question and goes between the verb have and past participle. And either is never a contraction of not either. We can use never to make a negative sentence and goes between the verb have the past participle. Either significa a tiempo, o sea, en alguna vez, we can use either in question, en preguntas, y va en medio del verbo have y el participio. Entonces, esta se puede usar en preguntas, se usa en preguntas y significa alguna vez. Entonces, have you ever played basketball? Nobody has ever heard of this book. This is the first time I have ever eaten Italian pizza. Miren, están en pregunta y están en oraciones. Have you ever been to an opera? Entonces, ¿alguna vez tú has jugado básquetbol? Nadie había escuchado de ese libro. Esto es la primera vez que yo había comido pizza italiana. Never dice que es una contracción de no había, no había visto, o sea, nunca, ¿verdad? Nosotros usamos nunca para hacer negative sentence y va, fíjense, esta es pregunta y esta es negativa. Never negativa y ever pregunta. Y dice que va en medio del verbo have y el past participle. Entonces dice que esto es más que todo negativo. We should never have done that. He has never seen him. We have never traveled by train. We have never met with her until now. Y I have never been to Spain. Nosotros podríamos nunca haber hecho esto. Él nunca lo había visto. Nosotros nunca habíamos viajado por tren. Nosotros nunca nos habíamos reunido con ella hasta ahora. Yo nunca había estado en España. Entonces, aquí estamos veamos que está negative sentence never and question ever. Entonces, podemos basarnos en eso para saber en qué momento escribir ever and never, ¿sí? O utilizar. Entonces, aquí sería de ver de qué se está hablando en la oración, porque vean que el now, aquí dice ahora escribe oraciones, pero esto no lo van a hacer, solo las van a pasar, como les dije. Pero vean que Ima, que en la oración aquí se está usando never, ¿sí? Porque dice que ella nunca había estado en la Estatua de la Libertad. También se puede usar never. Y en el ejemplo se está usando ever porque se está haciendo pregunta. Si usted quiere negar y decir y hacer oración, entonces que no sea una pregunta, en este caso se usa never en estos casos. Pero si como te van a hacer preguntas con todas vamos a usarlas con ever. Voy a pasar a la 10, tenemos 7 minutos. Me da tiempo creo que de explicar la 10. Vamos a usar much, many and enough. En las oraciones las vamos a copiar de la 1 a la 8 y todas son preguntas, como pueden ver.
¿Ok? Y se están utilizando, vean, en la primera el to be, en la segunda el to be, en la tercera el participio y en las otras preguntas con verbos, ¿verdad? Usando el do, el auxiliar do. Entonces, ¿cómo, en qué momento voy a usar much, many, and enough? Bueno, me voy entonces a revisar la gramática que estudié en las clases anteriores y vamos a ver, aquí está. Tenemos aquí el too much, too many, and enough. Dice que el too much más adjective se usa más adjective. El too se usa más adjetivo. El too much se usa con los nombres que no son contables y va después del verbo. Y too many con los nombres en plural. Que enough en negativo se utiliza con nombre, se utiliza con adjetivo y se utiliza con verbo. Y solo enough se utiliza el nombre más el enough más nombre, adjetivo y verbo. Dice que something is more than we want or we need. Dice que too much and too many es algo para decir más de lo que nosotros deseamos o necesitamos. Tú es para exaltar algo. Por ejemplo, si yo digo dulce, muy dulce, estricto, muy estricto, caro, muy caro. O sea, sería en este caso expensive, too sweet, too street, too funny, too, quiero decir que es muy feliz, too happy. Muy guapo, too handsome, muy bonita, too pretty, ¿sí? Para exaltar más un adjetivo. Too much es para hablar de no contables y se utiliza para decir que es más de lo que yo espero. Entonces, you have too much free time. Tú tienes demasiado tiempo libre. Demasiado se puede traducir too much demasiado. Y también se utiliza con los verbos, el verbo work. Tú trabajas demasiado. Tú trabajas demasiado. Sí, bueno, ahora el too many. El too many se utiliza con los plurales. Este sería you eat too much many eggs. Vean que son eggs está en plural, ¿sí? Tú comes demasiados huevos. There were too many people. Hay aquí, o no, hubo, perdón porque está empezado, hubo aquí mucha gente, plural. People es el nombre, es un nombre plural. No está con S, pero es un nombre en plural. Entonces utilizamos much con no contable y many con plurales, o sea, con contables, si lo quieren ver de ese punto de vista. Enough dice que enough is less, es menos de lo que yo deseo o necesito. Aquí arriba el too much and too many es más y too enough, not enough o enough es menos o es menos de lo que yo necesito. Enough es suficiente, es algo correcto. Enough es suficiente, not enough es menos de lo que yo necesito. Pero como nosotros vamos a trabajar solo too much, too many and enough, nos vamos a analizar enough. Entonces, enough lo utilizo con nombres. I earn enough money. Yo gano suficiente dinero. We have enough chairs. Tenemos suficientes sillas. This place is big enough. Este lugar es suficientemente grande. Estamos usando con el adjetivo big, ¿sí? Enough. You are clever enough to see it. Estamos usando con el verbo clever. I think I sleep enough. Yo creo que yo dormí. Aquí tenemos usando el verbo sleep antes de enough. Veamos, por eso que dice con un verbo. Yo creo que yo duermo suficiente y él come suficiente para su edad. Entonces, el enough se puede utilizar después de verbos, se puede utilizar después de adjetivos, se puede utilizar después de nombres. Ok, ahora vámonos al ejercicio para saber qué hacer. Solo me va a dar tiempo de explicar parte de ese ejercicio porque ya faltan 2 minutos. Entonces venimos y vemos que son preguntas. ¿Se acuerdan cómo se utiliza el too much, el too many y el enough? Too much con no contables, too many con plurales o contables y too enough con algo, y enough es con algo que es suficiente. Are there two tourists in your city? Veamos que aquí estamos usando tourist, que es un contable. Entonces aquí uso many en la 1. Many me quedaría en la 1 porque son contables. Solo déjenme confirmar. Ajá, muy bien. Vamos a la 2. En la 2 is there to traffic on the roads? Aquí está hablando de algo que no puedo contar porque el tráfico no puedo contar cada carro. Entonces es aquí la palabra es much, too much. En la 3, have you spent too money this week? En la
3 estamos hablando de algo que no puedo contar, que es el dinero. Entonces, está preguntando, ¿habías tú gastado suficiente dinero esta semana? Aquí sería, perdón, mucho dinero, entonces es much. Much en la 3. En la 4, have you watched many or too much TV shows this week? Veamos que shows es contable, ¿sí? Porque puedo contar cuántos shows son. Entonces, aquí es many. Have you watched too many TV shows this week? 5. En la 5, do you have too much or many TV channels? Veamos que los canales sí se pueden contar. Entonces, este es many. Do you have too many? Do you have too many TV channels? 6. En la 6, do you have too homework? ¿Puedo contar en la tarea? No la puedo contar. Por lo tanto, es much. Do you have too much homework? Do you always have sleep? Aquí estamos hablando de un adjetivo, de un verbo. Entonces está preguntando que si tú, tú siempre duermes lo suficiente. Aquí es enough, enough, porque hay un verbo antes. ¿Se acuerdan que se utiliza, puede utilizar con verbos? Veamos, do you get to the bed early? Aquí hay un adverbio y aquí me está preguntando que si tú vas a la cama suficientemente temprano. Sí, entonces es enough. Sí, aquí tenemos esta va enough después del adverbio early. También puede ser un adjetivo. Es un adjetivo, pero en este caso es adverbio que es de tiempo. Temprano. Vas a la cama temprano, enough. Las últimas dos enough y las demás depende de que su adjetivo es plural o singular o contable o no contable. Entonces uso el much and many. Aquí lo dejamos, chicos, para esta semana, para el día de hoy. El miércoles, el 11 y el 12 y vemos otro capítulo de